Buenas noches. Quiero, en nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, extender un saludo a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y contarles que hoy es un día realmente muy importante para la Asociación Colombiana de Menopausia y para las mujeres colombianas. La Asociación Colombiana de Menopausia lleva trabajando 25 años por mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana, y pensando en nosotras, ha creado este espacio que se llama Converse con el Experto. En este espacio vamos a tratar temas muy importantes que afectan la salud de la mujer en la etapa de la menopausia. Entonces contaremos con invitados de reconocimiento a nivel nacional e internacional para resolver nuestras dudas en estos temas. Queremos invitarlos desde este momento a que ustedes nos escriban y nos comenten qué les gustaría tratar en este Converse con el Experto. Para el día de hoy, 28 de mayo, tenemos como invitados a la doctora Marta Inés Pérez. La doctora Marta Inés Pérez es médica, ginecóloga y sexóloga, es miembro de la Asociación Colombiana de Menopausia y es miembro fundadora de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Y el doctor Fernando Rosero Mera, él es tesorero del capítulo Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Doctora Marta, doctor Fernando, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantada de participar en este evento para que las mujeres colombianas conozcan más acerca de su vida sexual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes dos hablando quizás de uno de los temas que más tabúes tienen y que tal vez es más difícil de abordar en la mujer adulta, como es el tema de la sexualidad. Hemos pensado en este espacio para que todas esas preguntas y todas esas dudas que ustedes tienen podamos resolverlas y podamos aclararlas en el momento y de la mano de los expertos para que se vayan con una idea real de lo que es el tema de sexualidad. Bueno, bienvenidos, de verdad para nosotros es un gusto que nos estén acompañando. Quiero en todo caso saludar a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Menopausia, especialmente a nuestro vicepresidente, que también es ginecólogo y sexólogo, el doctor Franklin Espitia. Y bueno, el tema de hoy se denomina lo que toda mujer madura debe saber, pero teme preguntar. 2 puntos, sexualidad en la mujer madura. Entonces, vamos a hablar de sexualidad en la mujer madura, pero doctor Fernando, yo sí quisiera que usted me comentara y nos definiera qué es sexualidad. Pues bueno, yo creo que ese es el punto clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Generalmente existe un concepto erróneo cuando hablamos de sexualidad porque solamente hablamos de la parte genital, de la parte de las relaciones sexuales como tal. Y realmente el concepto de sexualidad va mucho más allá. Sexualidad es como la integración de 3 factores importantes que hay. Uno que sería el factor biológico, que tiene que ver con los cambios que van teniendo las mujeres, con la capacidad para tener físicamente esas relaciones sexuales, y digamos que es un papel en el cual los médicos hemos venido trabajando, pero a veces nos olvidamos de los otros 2 componentes que también son muy importantes. Uno que es el factor emocional, psicológico, que definitivamente juega un papel muy importante y clave en esta etapa de la vida. Si bien es cierto que se produce un cambio hormonal, también existen cambios en sentir, son generalmente hogares o parejas que quedan vacías porque los hijos se van. Los cambios productos de la menopausia generan obviamente un sentimiento y unas emociones que a veces no manejamos y que terminan afectando directa o indirectamente la sexualidad, y muchas veces, sobre todo los médicos, nos olvidamos de ese tema. Y tercero, hay un tema social que tiene que ver con la sexualidad, que es como el entorno nos brinda a nosotros las herramientas para poder tener una vivencia de la sexualidad en esa etapa adulta. Entonces yo creo que la sexualidad es la mezcla de esas 3 cosas, de cómo respondemos físicamente, de cómo nos sentimos y cómo la sociedad nos ayuda o nos aporta dentro de esa sociedad, dentro de esa sexualidad. Bueno, sexualidad en la menopausia. Doctora Marta, ¿usted nos quiere comentar con respecto a la menopausia, la edad que se presenta en Colombia y cuáles son como los síntomas que experimentamos las mujeres en esta etapa de la vida? Sí, bueno, la menopausia se presenta más o menos alrededor de los 51 años, con algunas diferencias, algunas veces un poco más temprano. Cambios durante la menopausia hay bastantes. Los que nos afectan específicamente en la vida sexual son un poco disminución de la libido, es decir, ese interés que tenemos por el deseo,
Es un cambio, una disminución más no una ausencia, ¿no? Porque siguen circulando hormonas aún como la testosterona. También hay un poquito de disminución en la capacidad de excitarse, incluso de alcanzar algo de lubricación. La relación por lo mismo puede tornarse algo dolorosa. La capacidad de alcanzar orgasmos, incluso la calidad de los orgasmos puede llegar a ser un poco más difícil. Y hay circunstancias como las oleadas de calor, las sudoraciones nocturnas, las alteraciones del sueño, incluso los temas de depresión, de irritabilidad que algunas veces suelen presentarse, pueden tener un poco de afectación sobre la vida sexual. Sin embargo, no debe ser un impacto muy grande, porque pues de eso se tratan los temas educativos, y de todos modos hay cosas que sí definitivamente no cambian como con la menopausia, como es el tema de la identidad, el rol de género, la capacidad del enamoramiento, ¿cierto? La comunicación que se tiene con la pareja y con el mundo, la capacidad de dar ese afecto que tenemos las mujeres. Entonces, pues si bien es cierto hay unos cambios, la sexualidad en la menopausia es algo maravilloso que pues vamos a tener que afrontar y aprender a vivirlo cada vez mejor. Y sabes que yo también diría ahí que ahí siempre se estigmatiza y cuando uno llega a la menopausia se pierde toda la sexualidad. Ya hay que decir que la sexualidad no se pierde, que es una etapa solamente de modificación, que es una cosa que preocupa mucho a las mujeres, y con todo lo que nos estabas diciendo, pues definitivamente podríamos decir que es que no se pierde, sino que se modifica. Y cuando miramos y los que nos dedicamos al tema, también sabemos que hay un porcentaje que inclusive mejora su sexualidad durante la menopausia, que no es muy grande. Uno espera que de 100 mujeres, 7 inclusive mejoren su sexualidad, que es una cosa que a uno le llama la atención, pero lo tenemos absolutamente claro, y es que como la mujer ya se despreocupa del tema del embarazo, al despreocuparse del tema del embarazo, empieza a tener una vivencia de su sexualidad mejor. Entonces empiezan a aparecer mujeres que le dicen, oigan, doctor, ¿será que yo estoy mal porque ahora tengo orgasmos? ¿Será que estoy mal porque es que ahora tengo una relación sexual que es más placentera, es más positiva? Entonces, oigan, lo normal son todos los cambios que dijimos, pero hay un pequeño porcentaje que inclusive puede mejorar. Pero esa es una muy buena noticia para las mujeres. Claro, y lo otro, complementando también lo mismo, es que durante la menopausia, pues hay un tema de cuáles son los órganos sexuales que más impactan en la sexualidad, y definitivamente el principal órgano sexual es el cerebro. Entonces tenemos sexualidad desde el momento que nacemos hasta el día que nos vamos a morir. Entonces la menopausia no tendría por qué afectar realmente la sexualidad. Lo otro es que pues con el cerebro, esa capacidad que tenemos de armar fantasías, de hacer todo lo que tenemos que hacer, y fuera de eso de hacer el estímulo sobre los sentidos, específicamente sobre la piel, ¿no? La piel, el abrazo, la caricia, el contacto, ese contacto físico que se tiene con la pareja, pues indudablemente no tiene que ver tampoco con la edad. Eso es, hasta los 100 años se debe disfrutar. Pero entonces estamos diciendo la sexualidad se modifica en la menopausia. Pero ¿por qué nos cuesta a las mujeres tanto hablar de sexualidad, doctor José? Pues yo creo que nos cuesta definitivamente por un modelo machista que habíamos tenido respecto a la sexualidad. Siempre la sexualidad en el hombre había sido bien valorada. El hombre, cuando hablaba de sexualidad, cuando exponía sus conquistas, cuando exponía todas las cosas asociadas a la sexualidad de él, el hombre quedaba bien. O sea, entre más mujeres tuviera, era mejor. Entre más pudiera tener relaciones, era mejor. Un estereotipo que obviamente no estamos de acuerdo, y menos desde la asociación, pero digamos que ese era el modelo que se venía presentando. Entonces el papel de la sexualidad de la mujer siempre quedó relegado. La mujer cuando hablaba era porque era necia, cuando la mujer expresaba sus sentimientos estaba mal visto, si la mujer decía que quería tener relaciones sexuales decían que no era una mujer decente. Entonces eso fue haciendo que se estereotipara la sexualidad de la mujer, y en ese orden de ideas a la mujer le costó mucho empezar a hablar del tema, y hasta ahora que estamos hablando de la igualdad de géneros es que la mujer empieza a decir, oiga, a mí también me importa el tema de sexualidad, para mí también es absolutamente importante, y empiezan a aparecer las primeras mujeres activistas hablando del tema para mostrarnos esa verdad que estuvo oculta, pero se debe más que todo a una presión social machista que se venía haciendo. Hoy en día la mujer es mucho más empoderada, ¿no? Más dueña de sí misma y pues más capaz en todo. Uno no solo ve que a las mujeres nos cuesta más hablar de sexualidad, sino a los médicos tratantes entrevistar a nuestras pacientes, sobre todo los que estamos tratando a las pacientes en esta etapa de la vida, entrevistarlas y preguntarles sobre qué aspectos de su sexualidad ella cree se han visto afectados por la menopausia. Total. ¿Qué recomendaciones ustedes le darían
pues a los profesionales de la salud que tratamos mujeres mayores? Pues mira que dentro de los problemas que tenemos o que uno encuentra dentro de los colegas para no hablar del tema de sexualidad, definitivamente uno podría dividirlos en 4 aspectos importantes. Primero, piensan que el tema de la sexualidad es un tema psicológico, y eso es una de las grandes mentiras que tenemos en medicina sexual, porque a partir del 98, cuando empezaron a aparecer todos los medicamentos para la función sexual en el hombre, empezamos a investigar cada vez más y nos dimos cuenta que el 80% de las problemáticas sexuales que tiene la mujer en esta edad son de causa orgánica. Entonces ese es el primer problema. Hay que dejar de pensar que es psicológico para pensar que es físico. Lo segundo es que la mayoría de nosotros, cuando estábamos estudiando, cuando nos estábamos formando, no recibimos información en sexualidad, por lo tanto, si no tenemos información, por lo tanto, no lo preguntamos. Lo tercero, realmente no estamos involucrados con la salud sexual de las pacientes, estamos más preocupados por el cáncer, por el síndrome genitourinario, bueno, por todas las cosas que afectan a las mujeres y que le generan síntomas, pero siempre dejamos relegado el tema de sexualidad. Y en cuarto lugar, otro de los condicionantes importantes ahí es el tiempo. Siempre se estigmatizó, que eso es una verdad a medias, que para hacer consulta de salud sexual se necesitaban unos tiempos demasiado prolongados, porque como era psicológico tocaba esperar que la paciente expusiera una cantidad de emociones. Sí es cierto que la consulta de sexualidad no se puede hacer en 5 minutos, pero tampoco es tan cierto que se tenga que hacer en excesivamente mucho tiempo como se hacía antes. Entonces, esas 4 cosas es lo que hizo que a los médicos nos costara hablar del tema de sexualidad. Entonces nosotros como asociaciones científicas, y ahí lo empodero también a usted como presidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, nos toca trabajar mucho ese tema. Definitivamente es uno de los pilares que más toca trabajar, porque ya pasamos de entender a la sexualidad como un lujo a entenderla como una necesidad. La sexualidad dentro de las escalas de calidad de vida, es decir, cuando las mujeres que nos están escuchando ahorita, si uno mira realmente calidad de vida significa cómo me siento yo con la vida. Una dentro de las cosas que aparecen en primer lugar es el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando ya están en pareja es un determinante de vínculo, de relación, de unión, de aproximación. Si eso está fallando, generalmente empieza a ser un distractor muy grande de la relación de pareja. Entonces las mismas pacientes le empiezan a decir ahora, óigame, para mí realmente sí es importante el tema, y nuestra obligación es decir, óigame, sí es importante y lo podemos mejorar o lo podemos llevar por buen camino en el caso de que tengan una buena respuesta. Usted ha tocado un tema, doctor, y es con respecto al síndrome genitourinario de la menopausia. Yo quisiera preguntar a la doctora Marta, las pacientes, nosotros sabemos que cerca del 50% de las pacientes presentan síntomas y signos que están dentro de lo que llamamos el síndrome genitourinario de la menopausia. Cerca de 25% de las pacientes se lo preguntan al médico. Dentro de los estudios, solo el 12% de los médicos que tratamos mujeres maduras lo preguntamos, y desafortunadamente, según unas estadísticas recientes que hemos evaluado, solo el 7% de las pacientes reciben algún tipo de tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué recomendaciones les daría usted con respecto a la afección que, ya lo hemos dicho, el síndrome genitourinario es una de lo que más influye con respecto a la no respuesta adecuada a la relación sexual? ¿Qué recomendaciones nos daría usted? Bueno, inicialmente es un tema que hay que abordarlo desde diferentes aspectos. Sí es bien es cierto que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, y también es cierto que en la medida que va pasando el tiempo los síntomas van empeorando. Es importante hacer una adecuada hidratación del área genital. Hay que utilizar lubricantes durante las relaciones sexuales para disminuir la fricción que se genera y mejorar por lo mismo el confort durante la relación sexual. Hay que utilizar tratamientos de estrógenos tópicos e incluso otros medicamentos que están disponibles en el mercado, obviamente bajo la asesoría de un profesional idóneo para hacer este tipo de formulaciones, e incluso temas como el láser que ayudan a regenerar los tejidos para mejorar la hidratación y la elasticidad del tejido como tal. Hay que utilizar diferentes herramientas, es todo un arsenal, y piense que es algo muy sencillo, desde la simple hidratación, desde el mismo momento de la transición a la menopausia. Hay que ponerle cuidado a este tema, y hay que definitivamente meternos en la cabeza que hay que indagar ese tema, hay que indagarlo y hay que estimular a nuestras pacientes a que lo consulten. También hay que hacer énfasis ahí con respecto al tema de la terapia hormonal en la menopausia, que si la paciente su queja principal es lo que es la rasquiña o el calor o el picor o la parte de las fisuras,
relacionadas con este síndrome y no hay otras quejas importantes con respecto a los síntomas de la menopausia. La terapia hormonal sería tal vez la primera elección en estas pacientes. Sí, la terapia de reemplazo hormonal, digamos que sí, por descontado, pues, ayuda a disminuir el riesgo de osteoporosis, a mejorar el riesgo de enfermedad cardiovascular y pues indudablemente ayudar a todos los tejidos que tienen gran afectación cuando hay disminución de estrógenos, y pues el área genital y el área urinaria son de los más afectados. Sin embargo, hay pacientes que pues no pueden tomar la terapia sistémica por diferentes circunstancias médicas o personales. Entonces, este tipo de terapias hormonales se pueden utilizar de manera tópica, es decir, solo en el área genital. Pero sí, claro, la terapia de estrógenos es un pilar fundamental para este síntoma. Y la indicación obviamente principal para usar la terapia hormonal son los síntomas vasomotores, como todos sabemos. ¿Cuáles serían esos síntomas vasomotores para las pacientes? O sea, los síntomas vasomotores son las famosas oleadas de calor, los bochornos, esa sensación de que se me sube el calor y sobre todo se exacerba desde el tórax hacia la cabeza, que puede tener duración desde 30 segundos, a veces hasta hay casos descritos de 10 minutos de esas oleadas de calor, que pueden ser leves, moderadas o severas, que son más frecuentes durante el primer año de inicio de la menopausia, pero que hay pacientes que a largo plazo todavía padecen de oleadas de calor. Sí. Doctor, en esta etapa hay muchos mitos de sexualidad en la menopausia. ¿Cuáles son los principales mitos que tenemos las mujeres con respecto a la menopausia y la sexualidad? Ok, entonces los mitos son las falsas creencias que tenemos frente a un tema. La sexualidad tiene muchísimos, pero muchísimos mitos. Hablemos de los más importantes. Primero, el pensar que la menopausia es el final de la vida sexual de las mujeres. Creo que eso tal vez es el problema más grande que encontramos, y bien es cierto, como decía la doctora Pérez y como le hemos hablado a lo largo de estos minutos, hay unos cambios. En ningún momento ninguno de los tres ha dicho que se acaba la menopausia, o sea, se acaba la sexualidad. Y esa es la primera verdad que tenemos. Oiga, se acaba la capacidad reproductiva de la mujer. Eso sí es una verdad, porque hay un proceso hormonal que nos lleva a eso, pero la sexualidad no solamente es esa reproducción. Entonces la primera mentira o el primer mito es decir que la sexualidad se acaba. Segundo, el que la mujer se interese por la sexualidad o que esté preocupada por su sexualidad en ningún momento la condiciona o la vuelve una mujer necia o llena de la vida alegre. De la vida alegre, como dicen. Óigame, todos los seres humanos, acordémonos que los seres humanos somos seres sexuados, y que hablemos de sexualidad está inherente definitivamente a nosotros. Entonces el otro mito es, óigame, tienen que hablarlo, lo pueden hablar. Tercer mito, óigame, al llegar a la menopausia y perder la sexualidad no hay nada que se pueda hacer. Cada vez contamos con más herramientas farmacológicas, cada vez contamos con más herramientas, por ejemplo, como los láser, cada vez contamos con más herramientas como la terapia sexual, cada vez tenemos más médicos entrenados en el tema para poder abordar. Por lo tanto, ese también es otro mito. Y el otro mito es pensar que la sexualidad o la menopausia solo afecta a la mujer. Y la verdad es que la menopausia termina afectando a los compañeros de esas mujeres, porque terminan teniendo un impacto en la sexualidad. Entonces, de ese impacto, doctor. Ese impacto es un tema, es un término que hoy en día utilizamos que se llama el equilibrio sexual. El equilibrio sexual es cuando la pareja de una mujer que está en menopausia, que tiene disfunción sexual, termina viendo afectada también su sexualidad producto de esa disfunción. Hoy en día sabemos que de cada 100 parejas de mujeres que están en la menopausia, entre 40 y 50 de ellas pueden llegar a tener algún grado de disfunción. Casi la mitad de las parejas de las mujeres en menopausia tienen algún grado de dificultad. ¿Eso a qué nos lleva o a qué nos obliga? A que definitivamente involucremos a las parejas dentro de la atención de la sexualidad de esas mujeres. Es uno de los temas que también hablan muy poco las mujeres, y es, oiga, me da pena hablar con el tema de sexualidad con mi pareja. Entonces eso también es una limitación, pero es obligación de nosotros involucrar definitivamente dentro del cuestionario que hacemos a esas parejas. Y hablar de ellas, y hablarlo cada vez con más naturalidad y con más espontaneidad, y explicándole que es una cosa absolutamente normal, que no son personas extrañas a las que les están pasando los cambios, sino que hace parte de las estadísticas y que así lo vemos y que así queremos mejorarlo. Muchos de nuestros pacientes se quejan en los talleres que realizamos
y es que cuando ellas van a abordar al médico y decirle, doctor, es que yo ya no siento lo mismo con mi pareja, la respuesta es, ¿pero qué espera usted si usted se encuentra en la menopausia? ¿Qué opina usted de este tipo de respuestas, doctora Marta? Pues son respuestas absolutamente castradoras, absolutamente castradoras y aniquilantes, porque o sea, la vida sexual en la menopausia, como lo hemos mencionado, sí tiene algunas modificaciones, pero se puede afrontar, y en la medida que tengamos más información, más educación, más herramientas para entender que la vida sexual en la menopausia puede ser un tema maravilloso, pues así va a ser. Y lo que hemos mencionado, hay tanto herramientas farmacológicas como no farmacológicas que nos ayudan, los terapeutas sexuales, el ginecólogo, el urólogo. Hay muchas, es un tema multidisciplinario que hace que la vida sexual en la menopausia sea maravillosa. Y yo creo que la lección aprendida para los médicos es que nos capacitemos más en este tema. Claro. Y en el momento que sepamos que no somos capaces de abordar este tema con nuestra paciente, lo sepamos derivar. Porque es la forma en que éticamente vamos a apoyar a esta paciente también. ¿Sí? Porque lo que dices es cierto, las estamos castrando. No es fácil, como decíamos, que las mujeres hablemos de sexualidad, pero cuando llegamos y podemos abordar el tema con el médico, que nos ha dado la suficiente confianza, y el médico nos da una respuesta de estas, pues obviamente nos está terminando de castrar, y para que volvamos a tomar impulso va a ser mucho más difícil. Va a ser más difícil. No hemos tratado un tema, la paciente se encuentra en la perimenopausia, y esa pregunta es para la doctora Marta, y todavía se puede embarazar. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría a estas pacientes para que puedan planificar en la perimenopausia? Pues sí, definitivamente, mientras haya mientras haya ovulación, posibilidad de fecundación puede existir. Claro, no es muy frecuente y no es, digamos que no es exitosa en la mayoría de veces una gestación a esta edad de la perimenopausia, pero se puede dar. Entonces, para tener una sexualidad más tranquila, sí es necesario planificar. Planificar, podemos hablar desde métodos definitivos como las ligaduras de trompas, o métodos no definitivos como los dispositivos intrauterinos con o sin liberación de medicamento. Los que tienen liberación de medicamento ofrecen ventajas adicionales, y es que hacen un control muy adecuado sobre los sangrados anormales que pueden presentarse durante la perimenopausia. Y también algunos anticonceptivos orales específicos para esta época de la transición a la menopausia. No todos los componentes sirven para todas las edades, pero sí hay que planificar, efectivamente hay que planificar. Y hay mucho para hacerlo también. Entonces sí es importante que las mujeres que nos encontramos en esta etapa y no tenemos un método de planificación definitivo, acudamos al especialista para que nos oriente de una forma adecuada. Bueno, en charlas anteriores, doctor Rosero, lo he escuchado, mirar cómo cuando se presenta algún tipo de disfunción sexual en esta etapa de la vida, tanto del hombre como de la mujer, puede ser el primer síntoma de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues mira, ese es uno de los grandes cambios que hemos tenido, es la vuelta que le hemos dado al tema de la sexualidad. Siempre se pensó que la sexualidad era como el final del proceso, como, oye, todo el mundo asumía menopausia, diabetes, colesterol, triglicéridos, oigan, en algún momento como que está relacionado el tema de sexualidad, pero hoy en día las diferentes investigaciones que nos han mostrado que tener un problema en la sexualidad inclusive puede ser el principio o puede estar antes de que se vuelva evidente la enfermedad crónica, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, y eso definitivamente lleva a que si uno tiene una alteración en la sexualidad deba preocuparse por buscar la causa de esa alteración, que no lo deje pasar, porque si dejamos pasar los meses o muy seguramente los años, como muchas veces pasa, terminamos teniendo un efecto, por ejemplo, o un infarto, o se nos empeora la diabetes, o se nos empeora la hipertensión. Entonces el llamado es, hay que hacerlo desde que están esos síntomas, porque ya es evidente que la sexualidad se puede alterar, inclusive antes de la enfermedad crónica. Incluso yo complementaría un poco, y es como cada día tenemos ese tema de querer envejecer lo menos posible, o de llegar muchos más años,
el tema de hacer ejercicio, de llevar una vida sana, de tener unos hábitos saludables, por el tema preventivo. O sea, no solamente queremos llegar a ser adultos mayores, a ser ancianos, sino queremos ser ancianos sanos, ancianos que disfrutemos de una buena lectura, de un buen partido pues, de algún deporte, de una muy buena sexualidad, ¿cierto? Entonces, hacer ejercicio y tener unos hábitos de vida saludables, pues indudablemente tiene que mejorar incluso la parte sexual. Dentro de esos hábitos también hay que incluir la parte del tabaco, la parte del licor, toda la parte de las toxicomanías para tener una mejor sexualidad. Tal cual. Yo creo que podríamos resumir, es un mensaje muy importante para todas las mujeres que nos están escuchando, es todos los buenos hábitos que tenemos en la vida, todo eso que nos han enseñado que tenemos que mejorar para mejorar nuestro corazón, son los mismos hábitos que terminan mejorando nuestra sexualidad. Claro. No fumar, consumir poco alcohol, no ser sedentarios, tratar de controlar las enfermedades crónicas, ante un problema consultar rápido. Entonces, a uno siempre le dicen como en los conversatorios, óigame, ¿cuáles son las recomendaciones para mejorar mi sexualidad? La gente piensa que hay que hacer cosas fuera de lo común o estrafalarias o que llaman mucho la atención. Entonces este mensaje es para todas ustedes que nos están escuchando y es decirle, lo que mejora la sexualidad es básicamente todo lo que te mejora el corazón. Entonces, y ese es uno de los llamados que creo que tiene que quedar ahí importante, y solamente como decías tú, con hacer eso, ya estamos generando un impacto absolutamente grande en nuestra sexualidad y en nuestra calidad de vida para muchos de los aspectos. Yo creo que ese es el mejor mensaje, porque ahorita se nos venden muchos productos que es para mejorar la sexualidad y están preparados de frutas, preparados de verduras y una serie de elementos que venden en ciertas farmacias para mejorar la sexualidad. ¿Por qué no nos habla de eso? Pues mira, eso cabría dentro de una cosa que hace parte del espectro de los afrodisíacos. Desde la ciencia, definitivamente los afrodisíacos solamente tienen un beneficio, que es el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Para que me entiendan un poco la idea. Es básicamente el pensar que si para mí algo me va a generar bienestar, termina generando bienestar. Si yo creo que por comer ceviche y ostras me voy a tener una buena relación sexual, pues muy seguramente, como estoy mucho más tranquilo y como estoy pensando que funciona, pues voy a terminar teniendo una buena respuesta sexual. Desde la ciencia tenemos absolutamente claro que los afrodisíacos no funcionan. Primero, porque no generan una respuesta de los vasos sanguíneos. No hay ningún producto que me abra los vasos sanguíneos para yo tener o lubricación o erección en el hombre. Segundo, la mayoría de esos afrodisíacos tienen productos o sustancias que lo que hacen es picar. Entonces la gente piensa que está excitada y lo que está es picada. O sea, oye, no está excitado, estás picado. Y lo tercero son productos que tienen mucha energía. El chocolate, bueno, los camarones, las ostras, son productos ricos en energía. Si yo consumo energía, ¿cómo me voy a sentir? Pues mejor, pero realmente no generan un efecto positivo y creo que están dentro del espectro del engaño. O sea, se comercializan pensando que van a funcionar. A la gente, como le cuesta hablar de sexualidad y tiene el tarrito en la farmacia en la mano, pues lo coge y se lo lleva para la casa pensando que va a funcionar, y lo que hacen muchas veces es perpetuar. Y este es otro mensaje: ante una dificultad consulte y no se ponga a probar con todas esas cosas, porque lo que está pasando es lo que pasa con cualquier enfermedad o con cualquier problema. Si yo dejo que pase el tiempo, el problema va aumentando y tener una solución después pues es mayor, acorde a todo ese tiempo que ha venido pasando. Bueno, yo quiero ahí retomar algo. Usted dijo consulte. Entonces, para que nos quede claro, para las personas que nos están viendo, ¿yo debo consultar en caso de qué, doctor? Yo creo que una mujer que está en la menopausia debe consultar cuando no esté a gusto en las relaciones sexuales, cuando tenga dolor, cuando no tenga ganas de tener las relaciones sexuales, cuando a pesar de tener un escenario positivo como tener una pareja con la que se sienta a gusto, no tener enfermedades crónicas, esté teniendo dificultades para poder llegar al orgasmo. Esos tres motivos son los más frecuentes y cuando se esté presentando algo debe consultar. Señoras, no es normal tener dolor. Uno ve mucho en la consulta que dice, no, pero es que me está doliendo un poquito. Es que bajo ningún concepto tiene que haber dolor. Ese dolor de poquito es el comienzo de un gran dolor que después va a ser más difícil de poder solucionar. Entonces, ante esas tres cosas, yo creo que deberían consultar. No sé tú qué piensas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, la mujer que está en la perimenopausia, por rutina, debe hacerse exámenes de control. Debe estar pensando en su mamografía, debe estar pensando en los temas de prevención de cáncer cervicouterino y demás. Entonces, durante las visitas de rutina, vuelve y juega, el médico sí también debe afrontar
un poco el interrogatorio guiado hacia esa vida sexual, y la paciente también debe generar su cultura de así voy a una cita de rutina, debo también comentar algo acerca de mi sexualidad si es que realmente tengo algún inconveniente. Total. Y yo creo que de ahí se desprende uno de los motivos también más frecuentes, que es decir, oígame, ¿qué tengo que hacer cuando tengo dificultades? O sea, el primer síntoma, uno de los síntomas principales que tienen las mujeres es la dificultad para lubricar. Ya dijiste que la disminución de esos estrógenos, que es la hormona que más se disminuye durante la menopausia, genera unos cambios, el principal de ellos es la lubricación. Entonces, de manera primaria y en casa, lo que encuentran a la mano es la utilización de los lubricantes. Ya hablemos un poco de eso, porque generalmente se había pensado que el lubricante se utilizaba solamente para los encuentros eróticos, cuando quiero generar una respuesta diferente. Oigan, sí están diseñados también para eso, cada vez tenemos lubricantes con sensaciones, texturas, emociones diferentes, eso es válido y es absolutamente recomendable, pero realmente la parte médica de la utilización de los lubricantes es que a esa mujer que le está costando lubricar realmente le va a favorecer o le va a permitir disminuir el dolor durante las relaciones sexuales, mientras su ginecólogo tratante determina si es susceptible, si es candidata para recibir algún tema hormonal. Ese lubricante tiene que ser visto como el pilar fundamental del tratamiento de la disminución de la lubricación en la mujer. No tengan susto, no tengan temor de utilizar un lubricante siempre y cuando cumpla con algunas recomendaciones. Sí, claro. ¿Cuáles son? Oye, que está aprobado en Colombia por el INVIMA, definitivamente tiene que tener los registros. Segundo, existen muchos tipos de lubricante y creo que vale la pena hablar de eso. Lubricantes a base de aceite, lubricante a base de agua. Aquí lo importante es utilizar lubricantes base de agua. ¿Por qué? Porque están asociados a que producen menos infección. ¿Por qué producen menos infección? Porque es el lubricante a base de aceite que pensamos que es estupendo para la relación sexual porque produce más lubricación, termina quedándose más pegado a la mucosa, en los genitales, y al quedarse más pegado produce unos cambios que terminan llevando a las mujeres a que tengan más infección. Y segundo, esos lubricantes a base de aceite generalmente dañan el látex de los preservativos, entonces le exponen a las parejas a que tengan infecciones de transmisión sexual o que puedan llegar a quedar en embarazo. Entonces no se olviden lubricantes base de agua, que será como la recomendación, e ir al ginecólogo para que él instale un tratamiento específico si hay lugar a que lo haga. Además, podrían producir también reacciones alérgicas a nivel vulvovaginal. Totalmente. Sí, ese era el siguiente comentario. Adicionalmente, si los componentes no son los adecuados, y no solamente estamos hablando de aceite, sino de perfumes o químicos, pues colores y olores extremos que pueden generar también estos efectos irritantes, también pueden ser lo suficientemente perjudiciales. Es importante simplemente que sean a base de agua, y que siempre los utilicen, porque cuando ya empiezan a tener una respuesta dolorosa, ya empiezan a tener el temor, ¿no? Entonces yo tengo miedo de que me vaya a doler. Entonces claro, si yo tengo un dolor, si tengo un miedo de dolor, pues no voy a sentir deseo sexual. Entonces me va a perpetuar un problema que estoy empezando a generar como una bola de nieve. Entonces sí, los lubricantes son fundamentales. Y después llega esa paciente al consultorio diciéndote, oiga, es que no tengo ganas de tener relaciones, y nos ponemos a pensar que es por el deseo, pero realmente es que ¿quién con dolor va a querer tener relaciones sexuales? Pues nadie. Y tú decías una cosa que es muy importante, está bien todo lo de los olores, los sabores, los colores, siempre y cuando sea aprobado. Los dos que hacemos consultas de salud sexual, muy seguramente el lunes, uno de los motivos más frecuentes de urgencia es, oiga, me llega esa mujer con irritación porque utilizó un producto que olía delicioso, que sabía a banano, como digo yo, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Pero son productos que producen irritación, el alcohol, acordémonos que se evapora y produce esa irritación. Entonces siempre tómense un minuto más para mirar que sean productos con certificación INVIMA. También se consiguen productos que aumentan la temperatura durante la relación. ¿Qué opinión tiene de eso, doctor? Ok, entonces esos lubricantes hoy en día cada vez tenemos mucho más claro que si están aprobados dentro de la utilización de esos lubricantes que están hechos a base de agua, existen variaciones, sensación de electricidad, sensación de calor, sensación de frío, todo eso es válido, todo eso es positivo, y lo que llega es a enriquecer nuestra respuesta erótica siempre y cuando tengan registro INVIMA. De esos productos sabemos cuáles son los componentes que generan esos efectos y son aprobados. Entonces uno tampoco podría estigmatizar y decir que no, porque eso llega a apoyar la parte erótica. La recomendación es que sean aprobados INVIMA, esa es la única recomendación que habría que tener en cuenta. También es muy bueno hacer énfasis en que nuestros usuarios, si llegan a presentar dolor, pues lo identifiquen si es de penetración, si es
un dolor a nivel profundo, o si es el producto, por ejemplo, de fisuras que se producen por la fragilidad de la mucosa vulvar y vaginal. Entonces es importante también como hacer esa diferencia, porque también de acuerdo a eso pues va a ser el manejo por el médico tratante. Tú lo decías muy bien, y para nosotros una de las cosas que hacemos en consulta es precisamente tratar de caracterizar. ¿Qué quiere decir? Oiga, mire, dígame las características de ese dolor. Entonces es muy positivo que las mujeres lleguen a la consulta teniendo un poco más claro, como orientado un poco el dolor. Dígame, ¿cuándo es el dolor? Hablemos un poco de eso. ¿Cuándo es el dolor? El dolor es antes de que empiece la relación, ya me está doliendo. El dolor es solamente con la relación. El dolor me queda después de la relación. Esa es como la primera característica que uno tendría que mirar. Después, y frente al dolor es, óigame, ¿el dolor es solamente al inicio de la penetración o el dolor es después de que ha empezado la penetración? Tercero, ¿ese dolor es superficial, es arriba solamente o es un dolor que usted siente profundo en la parte de abajo? Eso nos va orientando hacia ciertas características y hacia cierto enfoque. Nosotros lo preguntamos en la consulta, pero si la mujer tiene claras esas características, va a facilitarnos que hagamos un diagnóstico mucho más cercano para solucionar ese tema. Bueno, hemos tratado varios temas, pero yo no me quiero ir de acá sin tocarlos. Uno es la parte de la imagen corporal de la paciente, su autoestima en esta etapa de la vida y la parte de la sexualidad. Las mujeres en esta etapa nos aumentamos un poco de peso, el tejido graso además está flácido, los muslos se vuelven llenos de celulitis, y si no hacemos además ejercicio lo suficiente, entonces obviamente cada vez vamos a estar en disminución de las condiciones con respecto a la autoestima para tener un encuentro sexual. ¿Qué recomendaciones usted le puede dar a las mujeres? Pues mira, yo creo que definitivamente el vernos bien, sentirnos bien y estar a gusto con nosotros mismos tiene un impacto en la sexualidad. Quien no está bien con él mismo, quien no está bien con su cuerpo, definitivamente no va a tener una buena sexualidad, porque lo decíamos al principio, la sexualidad es la mezcla de eso, de lo físico, que es como me veo, de lo psicológico, que es como me siento, y de lo social, que sería la relación que tengo. Entonces yo creo que sí es un binomio que normalmente está asociado y que deberíamos preguntar. Entonces la invitación, y retomando todo un poco lo que habíamos dicho, es: si usted hace ejercicio, sigue las recomendaciones para tener un buen corazón, va a tener una buena sexualidad, va a tener un buen estado físico y por lo tanto va a disfrutar plenamente de esa sexualidad. Bueno, pero a la paciente que no está en esas condiciones, ¿qué recomendaciones le das, Marta? A la paciente que no están... Que se subió de peso, que tiene la autoestima baja, que se siente que en este momento de su vida no es la misma de antes o no se siente igualmente de atractiva que antes, ¿qué recomendación le darías? Pues mire, yo pienso que sí, de todos modos es importante acudir a la consulta, ir a la consulta, por ejemplo, de un sexólogo en el que te mejora la comunicación de pareja, porque es que muchas veces los problemas de autoestima no solo son porque estoy gordita, pero porque estoy gordita, ¿no? De pronto es porque mi esposo no me dice cosas, no me susurra al oído, no me invita a cenar. Entonces ahí sí como una invitación a que con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha inteligencia, sepamos llevar bien una relación de pareja, ¿no? O sea, ese acompañamiento por la pareja sí que definitivamente hace que la autoestima se mejore, ¿no? Entonces yo sí pienso que ese amor propio hay que buscarlo. Lo otro es que lo que Fernando dice, o sea, si la persona hace ejercicio, libera sustancias como las endorfinas que ayudan a esa sensación de bienestar. Yo pienso que también la terapia, la ayuda de un sexólogo, incluso de un psicólogo, si tenemos realmente problemas depresivos o de ansiedad, porque en la transición a la menopausia también son algo frecuentes, ¿no? Son transitorios, pero hay que saberlos manejar. Pero es un porcentaje, es un cerca porcentaje, del 50% exacto, también que afecta a las mujeres. Exacto, y la depresión y la ansiedad tienen un impacto negativo sobre la autoimagen y sobre la sexualidad. Total, mira que hay un tema que a veces uno también minimiza desde la consulta de medicina, y es eso. Óigame, no nos olvidemos que esas hormonas que se les están disminuyendo a todas las mujeres que nos están viendo, terminan produciendo depresión. O sea, la misma depresión, la misma disminución de las hormonas termina llevando a depresión. Tenemos algunos estudios, para que no se preocupen, que nos dice: oiga, las mujeres que están con depresión, ¿qué tan probable es que tengan una disfunción solo por la depresión? Está por encima del 70%, es decir, claro, es muy frecuente que una mujer con depresión ya tenga disfunción.
y si sumado a esa depresión tiene unos cambios físicos, pues muy seguramente esa posibilidad de disfunción va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor. Entonces no podemos también olvidarnos de eso y también hay que decirle lo que decía, oiga, quédese tranquila, que para eso también hay solución, pero lo primero es, diga, cuénteselo a su médico, si el médico no le ha preguntado, ábrale la puerta para que nosotros nos interesemos también en la sexualidad de ustedes. Sí, y es que hay cosas que suceden en la vida que coinciden con esta etapa de transición a la menopausia la menopausia temprana, y es que los hijos empiezan a irse, nos empezamos a pensionar, a hacer cambios en cambios laborales, incluso cuando vamos a tener enfermedades crónicas es como la época en la que empiezan a hacer los diagnósticos. Claro, todo esto genera un impacto impresionante. Entonces algunas mujeres logran salir solas gracias a su asertividad en el manejo de sus cosas, logran salir solas de esta etapa difícil, solas o con su núcleo familiar, pero hay personas que necesitan tener un apoyo por psicología, por sexología, por ginecología, por urología. No les dé miedo consultar, realmente vale la pena recibir ayuda si la necesitamos. Un tema, uso de juguetes sexuales en menopausia. Okay, yo creo que ese es un tema también de los que genera mucho debate, primero porque siempre se pensó que los juguetes sexuales estaban mal vistos dentro de la sexualidad. Hoy en día tenemos absolutamente claro que lo que vienen es a favorecer esa respuesta sexual. No hay que tener temor, ni malestar, ni ninguna preocupación frente a la utilización. A uno no lo va a cambiar la pareja por utilizar un juguete sexual, ¿cierto? Hay estudios, y aquí tengo que hablarlo desde la ciencia, que favorecen inclusive la utilización de los juguetes sexuales. Acordémonos que muchas personas o muchas mujeres que están en menopausia no tienen pareja y se olvidan de la sexualidad. En ese grupo de mujeres, por ejemplo, los juguetes sexuales empiezan a ser una ayuda muy importante. La sexualidad, dijimos, que aparte de generarnos placer con la persona, vínculo, un vínculo emocional, también nos ayudan desde el punto de vista de nuestra salud. Entonces, tener una autoestimulación, que es la forma, como podríamos decir técnicamente, a buscar esos espacios con los juguetes sexuales, está demostrado que nos mejora la parte física, la parte emocional, sin lugar a dudas. Entonces, hay que perder también un poco el prejuicio. Nosotros, desde el punto de vista de los médicos, de utilizarlos, y las pacientes del susto de que si lo va a utilizar está mal. Claro, no se trata de dejarlo en la sala para que todo el mundo lo vea, pero pues sí se pueden tener y no van a generar ningún daño. Claro, incluso el uso de los vibradores hace que los orgasmos sobre el clítoris sean muchísimo más intensos, y las personas que suelen tener problemas de anorgasmia o de dificultad para los orgasmos, pues el uso de vibradores es bastante importante. Y ya sabemos que en la menopausia se disminuye un poco esa calidad de orgasmos, ¿no? Entonces el uso de vibradores y ese estímulo sobre el clítoris, pues indudablemente también nos va a mejorar ahí el tema. Entonces la recomendación es tanto en pareja como la paciente o la persona que no tiene pareja. Entonces, ¿qué recomendación le da doctor Fernando Rosero a aquella mujer que no tiene pareja, pero que sigue siendo igualmente sexuada que las que tienen pareja? Pues como decíamos, no hay por qué olvidarse de la sexualidad, y la recomendación es, óigame, para eso están los juguetes sexuales, es una muy buena opción. Asesórense de un terapeuta sexual, no necesariamente tiene que ser un sexólogo médico, llame un psicólogo que haga sexualidad, también les puede orientar un poco respecto a esos cambios que están sucediendo, ¿cierto? Entonces la recomendación es dejar un poco el susto de lado. No sé si les parezca bien que leamos un poco las preguntas que nos están haciendo ahí a través de las redes sociales, la gente que se está conectando ahí. Acá hay una, por ejemplo, del doctor Mauricio Rojas también, que nos está viendo, saludos, y dice, óigame, no podemos olvidarnos, por ejemplo, de que la pareja igualmente está en una edad semejante, es decir, que es un varón también en mayor y que envejecen juntos, y él habla de un término que se llama coplepausia. Sí, definitivamente la coplepausia es un enfoque que hoy en día se hace, en el que se trata de abordar no solamente a la persona que está con la disfunción, es decir, a la mujer con disfunción, sino también al hombre. Acuérdense que al principio hablábamos del equilibrio sexual y decíamos que siendo tan alto ese número deberíamos hoy en día enfocar el abordaje para las dos personas. Entonces sí es una cosa que hacemos, no les dé vergüenza ir con su pareja al ginecólogo para hablar de sexualidad, porque es una herramienta y hay que preguntar sobre el tema de sexualidad. Sí. Lo otro es que si aumentan la incidencia de disfunción sexual, pues de disfunción eréctil, pero acordémonos que la sexualidad no solamente tiene que ver con el tema de penetraciones vaginales, ¿no? Hay muchas formas de sexualidad, y recordemos que el cerebro y la piel son fundamentales en este tema, y los juguetes sexuales nuevamente. Entonces, no es cierto que solamente puede haber una buena relación sexual si hay un coito. O sea, eso
Eso también hay que borrarlo ese es uno de los mitos también que existen que hay que desmitificar. Quitar. Acá hay otra pregunta también de las redes y dice, óigame, ¿hay alguna posibilidad realmente de mejorar la sexualidad? La respuesta es que sí, mucho de este espacio está generado, lo podemos llevar para poder decir, óigame, sí existen posibilidades. Dijimos entonces que lo primero es consultar, que de manera primaria existe la utilización de los lubricantes, que el médico especialista, el ginecólogo o su médico de atención tiene que generar las herramientas y el manejo hormonal específico para cada una de ellas, de esas patologías, y que deberían consultar en pareja. Entonces sí hay opciones definitivamente para solucionar. Y que no ese nos tipo. debe dar miedo de consultar. Tal cual, o sea, sí creo que es una... Ni miedo ni pena. Ni miedo ni pena definitivamente. Y obviamente que una vida sexual plena mejora mucho la calidad de vida. Definitivamente, mira que dentro de las estadísticas de calidad de vida, lo que decíamos también hace un rato, una de las cosas que más valora la mujer, que siempre se pensó que no, era precisamente la actividad sexual, la intimidad. Eso es uno de los datos que normalmente le mostramos a los médicos para que se den cuenta de que sí hay que hablar del tema y que cada vez hay que hablarlo con más naturalidad. Es muy importante que todas las personas que nos están siguiendo sepan que previamente a este conversatorio revisamos muchas preguntas que nos habían hecho por el inbox y por eso fue que establecimos un cuestionario. Yo quiero, para finalizar, agradecer tanto al doctor Fernando Rosero como a Marta Pérez por habernos acompañado en este primer Converse con el experto. Yo creo que ha sido muy satisfactorio, creo que todos hemos aprendido, y la invitación a todas las personas que siguen nuestra página es a que nos digan de qué temas quieren que hablemos y a que participen activamente. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, Fernando y Marta, mil gracias, y para todos de verdad un muy buen día, y no podemos olvidar, hoy 28 de mayo iniciamos una nueva etapa en la Asociación Colombiana de Menopausia, y es el de hacer estos Converse con el experto destinados a nuestra comunidad. Buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.